¿2 dimensiones? ¿3 dimensiones? ¿En cuántas dimensiones puede existir la música? Cuando hablamos de dimensiones en la física del universo, normalmente lo pensamos como si estuviéramos hablando de un dibujo. Es decir, tenemos alto y ancho, 2 dimensiones. Si tenemos algo un poco más avanzado, estaríamos hablando de la tercera dimensión, que sería la profundidad. Sin embargo, si han visto ciertos videos de YouTube, estoy seguro de que pueden nombrar hasta 12 dimensiones teóricas de la física y hablarme de los hipercubos y toda esta locura. Si fuéramos a entender estas dimensiones desde una perspectiva auditiva en lugar de visual, tendríamos que dividir la música dentro de los diferentes elementos que la componen. Estos elementos, de hecho, han sido hablados anteriormente por el compositor norteamericano Aaron Copland, y son los siguientes. En la primera dimensión, siendo el sentido musical más antiguo, tenemos el ritmo. El ritmo no es nada más que la separación entre diferentes sonidos. Estos sonidos ni siquiera tienen que ser notas. Cuando tenemos un ritmo con un tiempo constante, estamos hablando del pulso, que es el motor que mueve la música. El pulso es ese ritmo constante que sigues cuando bailas. Y la música utiliza ese pulso como punto de referencia para generar interés a través de otros ritmos que no están directamente sincronizados con ese pulso. Pero, si añadimos notas como do o re o cualquier nota de la escala musical, entonces tenemos segunda dimensión. Este tal vez es el elemento al que más personas le ponen atención. Esa melodía que se te queda pegada en la cabeza y que te pones a murmurar todo el tiempo. Sí, esa es la melodía. En este caso entonces tendríamos 2 dimensiones: altura de la nota y tiempo o ritmo. La melodía es básicamente una secuencia de notas que se encuentran separadas por tiempo. Pero es muy importante entender que estas notas solamente suenan una a la vez, porque si suenan 2 o más, entonces se convierten en armonía, que aunque esta no añade una dimensión nueva a la música, ocurre cuando a diferencia de la melodía tenemos diferentes notas sonando al mismo tiempo. Sin embargo, la armonía no se puede medir con tiempo, ya que este no la afecta, sino a través de la distancia que hay entre las diferentes notas que suenan al mismo tiempo. En este caso se llaman intervalos y puede incluir todas las notas que quieras simultáneamente. Pero si no se escogen correctamente, podría sonar así. Esto nos deja con el último elemento mencionado por Copland, que nos permite diferenciar de la voz humana, los instrumentos acústicos, los sonidos electrónicos. El timbre, aunque no nos añade una dimensión en la que tradicionalmente podríamos hablar de profundidad, sí añade una tercera dimensión a nuestra pintura, que sería el color. Y este color está codificado dentro de la física de cada instrumento, la voz, la guitarra o cualquier otro instrumento. De hecho, gran parte del entrenamiento de los músicos es lograr un timbre que sea agradable al oído y pasar de sonar así a sonar así. Además del sonido del instrumento, el timbre también depende de qué técnica se utiliza para tocarlo. Es decir, yo puedo tocar el mismo instrumento de diferentes maneras. Puede ser legato, staccato, con arco, sin arco y muchas otras formas, y cada una le da su color especial. Ahora, si eso nos da una muy buena idea de cómo funciona la música y ya tenemos 3 dimensiones, considero yo que 2 elementos fueron pasados por alto cuando Copland escribió esto: dinámica o la cuarta dimensión. En este caso, sí estaríamos hablando de profundidad. La dinámica es básicamente a qué volumen está tocando el instrumento. Cuando empecé a estudiar música, me explicaron todos los 4 elementos anteriores, pero nadie me dijo que si tengo una orquesta y todos están tocando al mismo tiempo, no se va a entender nada. Así que las dinámicas básicamente permiten darle profundidad a la música, como si estuvieras en un espacio físico. Los sonidos que están más cerca de ti suenan más fuerte y los que están más lejos de ti suenan más débil. De hecho, uno de los trabajos del director de orquesta, entre 10.000 trabajos más, es obtener el balance correcto de la orquesta. Y esto permite que se entienda mejor todos los elementos anteriores: melodía, ritmo, armonía y timbre. Pero, si hablamos de música electrónica o grabada previamente, es el trabajo del ingeniero de sonido encontrar este balance, entre otros 10.000 trabajos también. Direccionalidad. A este punto ya me quedé sin gráficas para
ilustrar cuántas dimensiones tenemos. Está demasiado complicado. Pero la direccionalidad es una dimensión muy importante, o como lo conocen los ingenieros de sonido, el panning. Aunque por mucho tiempo no se le prestó especial interés a de dónde provenía el sonido, porque siempre estábamos lidiando con orquestas físicas, cuando empezamos a lidiar con grabaciones, nos dimos cuenta de que era importante entender desde dónde provenía el sonido. Y eso lo convirtió en una decisión creativa importante y que también es una muy buena herramienta para permitir que la música sea más clara y lograr efectos geniales como este. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo balancear todos estos elementos? ¿Tengo que meditar acaso y lograr la iluminación total para entender estas dimensiones? Pues la respuesta es más simple que eso. Todas estas dimensiones las escuchamos todos los días en la música que tenemos en la radio, en la televisión, YouTube, Spotify, etc. Para ello vamos a tener en cuenta 3 palabras. 1. Peso. El peso es la cantidad de instrumentos tocando exactamente la misma nota. Esto hará que esa nota suene más fuerte y que tenga el timbre de esos instrumentos. Es decir, si tengo una melodía y le está tocando la guitarra y el piano, pues entonces tenemos una melodía con peso 2 y con timbre de guitarra y piano. 2. La amplitud. La amplitud se logra con octavas. A diferencia del peso, es la misma nota separada por octavas. ¿Qué es una octava? Básicamente, si tú tienes las notas musicales, que son 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, esa es la octava nota. Entonces si yo tengo do abajo, do arriba, esa separación se le llama una octava. La amplitud también añade color a la nota o melodía, pero a diferencia del peso, no amplifica el volumen, sino que trae la música al frente a través de la resonancia de estas octavas. 3. Densidad. La densidad es la cantidad de notas con diferentes nombres que tengo sonando al mismo tiempo. Es decir, si tengo do, do y do, sería amplitud 2, porque tengo 2 octavas. Pero si tengo do, mi y sol, tengo una armonía con una densidad 3, porque tengo 3 notas. Sin embargo, en el primer caso no tengo un acorde y en el segundo sí. Utilizando nuestro sistema de 12 notas, podemos llegar hasta densidad 11, aunque suene un poco estridente, ya que nuestra 12ª nota sería una octava de la primera y sería amplitud, no densidad. Así podemos tener acordes bastante ligeros e incrementar la densidad hasta crear acordes gigantescos con sonidos geniales. Pero cuidado, porque utilizar mucha densidad puede tornar la música muy densa y muy poco comprensible. Si tenemos en cuenta estos 3 parámetros y los combinamos con un buen uso del timbre, podemos lograr el balance correcto y eso permitirá que la música transmita el mensaje que debe sin necesidad de palabras. ¿Les gustó el video? Díganme en los comentarios qué es lo próximo que quisieran aprender. Además pueden seguirme en redes sociales como Germstyle, donde estaré constantemente compartiendo videos y contenidos que les permitirán aprender más. Además, si les interesa tener todo esto por escrito, tengo disponibles unos PDFs con los audios y bastantes ejercicios con los que pueden practicar todos estos contenidos. Lo único que deben hacer es ir a mi Patreon y apoyarme, ya que a través de su apoyo es que puedo continuar haciendo estos videos y compartiendo todo este contenido educativo. Muchas gracias, hasta la próxima.